quiero comenzar con esto. Imagine un árbol que usted siembra en un momento de su vida y ese árbol comienza a crecer. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de sembrar algo? ¿A alguien? ¿Sí? Bueno. Y ese árbol comienza a crecer así como uno anhela que crezca. Empieza a crecer con fuerza, empieza a crecer bien lindo, pero de repente ese árbol comienza a detenerse, comienza a detener su crecimiento. Usted comienza a observar que las hojas comienzan a secarse, usted mira que sus ramas comienzan a marchitarse y se da cuenta que el crecimiento se estanca y se queda pequeño. ¿Para usted eso es algo normal o anormal? Anormal. Uno se pregunta en ese momento, ¿qué está sucediendo con ese árbol? Uno se pregunta, ¿por qué dejó de crecer? Y uno llegaría a la conclusión y diría, no fue por falta de agua, uno diría, no fue por falta de sol, pero llegamos a la conclusión de que algo sucedió en su ambiente, en su entorno, que detuvo el crecimiento de ese árbol o de esa planta. Y al igual que ese árbol, hoy quiero hablarle de algo muy importante en la vida cristiana. Al igual que ese árbol, muchos creyentes experimentan momentos en los que su vida espiritual se detiene, en lo que su vida espiritual se estanca, donde el fervor y la pasión por Dios de repente desaparecen y en muchas ocasiones, sin saberlo, se convierten en prisioneros de ciertos enemigos espirituales que detienen su crecimiento. Es por eso que en esta mañana quiero hablarle, o el título de este sermón es Enemigos del crecimiento espiritual. ¿Cómo se llama? Enemigos del crecimiento espiritual. Hay ciertos enemigos en nuestra vida espiritual que nos mantienen estancados. ¿Cómo nos mantienen? Estancados. Mire, lastimosamente hay personas que ya llevan años en la iglesia, pero están estancados en su crecimiento. Yo le pregunto algo en esta mañana. ¿Cuántos anhelan crecer en su vida espiritual? Yo creo que todos tenemos ese anhelo. Yo creo que todos tenemos ese deseo. Pero el problema es que luchamos con el estancamiento espiritual y como que nos quedamos quietos y no avanzamos en ese sentido, ya que es el propósito de Dios que avancemos. Mire esta estadística, que es una estadística que debe a nosotros alarmarnos un poco. Es una estadística reciente que salió en un estudio. Esta estadística dice que el 20% de los cristianos que asisten a la iglesia en el mundo leen la Biblia diariamente. ¿Cuántos? El 20. O sea que de 100 cristianos, ¿cuántos leen la Biblia todos los días? No, solo 20 leen la Biblia. Exacto, solo 20 leen. Imagínense. O sea, de una iglesia que van 1000 personas, ¿cuántos leen la Biblia? ¿Le parece a usted que eso está bien? De 10 personas de una iglesia, 2 leen la Biblia diariamente. O sea, estoy hablando de leer la Biblia diariamente. Usted dirá, pastor, yo sí la leo cada 8. No. Diariamente. Pastor, yo la cojo una vez al mes. No, diariamente. Y es algo peligroso. Pero esa estadística no es tan alarmante. De 10-2, ¿usted ¿en qué grupo está? ¿Está en el grupo de los, sea sincero, pero
¿Está en el grupo de los del 20% o está en el grupo de los del 80%? Porque estamos hablando de todos los días, ¿verdad? Ahí es en donde usted tiene que mirar en dónde está. Pero esa estadística no es tan alarmante. Mire esta estadística. Se dice que el 85% de las familias que asisten a la iglesia no hacen altar familiar. ¿No hacen qué? No hacen altar familiar. Esa estadística es más fuerte todavía. O sea, no tienen una comunión con Dios en casa, con su familia. No buscan a Dios en casa, solo van a la iglesia o al grupo, pero no hay devoción en casa. Y entonces, al ver eso, nos damos cuenta cuáles son algunas de las cosas que están haciendo que nosotros estemos estancados en nuestra vida espiritual. Ayer que tuvimos la conferencia de hombres, que, Dios mío, estuvo súper, usted no se perdió. Adivine cuántos hombres estuvimos. Póngale un número a ver. No. 180. ¿Qué? ¿Por qué hace así? Incrédula. No, estuvimos 30. De 60 que se inscribieron, estuvimos 30. O sea, la mitad. Pero ayer les decía a los hombres precisamente, mire que en el mundo se habla mucho de hombres de negocios, ¿verdad? Se habla mucho de hombres de negocios, de hombres emprendedores, ¿sí? Se habla mucho de eso, pero se habla poco de hombres de Dios. Se habla poco de mujeres de Dios. Porque la vida espiritual, como que en ese sentido no le hemos puesto el interés necesario. Entonces, esos datos nos deben confrontar a cada uno de nosotros. Muchos creyentes que van a la iglesia no están creciendo espiritualmente, se están estancando en su relación con Cristo y no están alcanzando el potencial que Dios ha planeado para ellos. Entonces la pregunta en esta mañana, y quiero hacérsela a usted, y es bueno que usted se la responda, ¿qué está impidiendo su crecimiento espiritual? Porque debemos ser conscientes que de nuestra vida espiritual depende todo a nuestro alrededor. ¿Cuántos creen eso? De su vida espiritual depende su vida de negocio, su vida familiar, absolutamente todo. Pero ¿qué está impidiendo su crecimiento espiritual? ¿Qué enemigos debemos identificar y enfrentar para seguir creciendo en nuestra fe? La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo desde niño comenzó a crecer en gracia, en conocimiento, en estatura, en sabiduría. Él comenzó a crecer en esas áreas. En gracia para con Dios y con los hombres, en conocimiento de la palabra, comenzó a crecer en muchas áreas. Y en este sermón vamos a explorar algunos de los enemigos que interfieren en nuestro crecimiento espiritual. Porque yo creo que cada uno de los que estamos aquí hoy, si hemos venido, es porque tenemos un interés genuino por crecer espiritualmente. ¿Cuántos aquí quieren crecer en su vida espiritual? El crecimiento espiritual es una necesidad urgente para cada cristiano. Cuando un creyente deja de crecer, corre el riesgo de caer en un estancamiento que lo aleja de la plenitud que Cristo tiene para él o para ella. Y en lugar de vivir con propósito y fervor la vida cristiana, su vida espiritual o su vida cristiana se convierte en una rutina vacía. La vida espiritual se convierte simplemente en una rutina sin impacto. Hay un pastor que se llama Jonathan Edwards, donde yo le aconsejo que lea sus sermones. Es un pastor puritano y se dice que era uno de los teólogos puritanos más grandes de la historia.
Él dijo esto: la fe verdadera siempre produce una vida de crecimiento y progreso. Si no estás creciendo, entonces probablemente no estás viviendo en la fe verdadera. Y estoy hablando del crecimiento espiritual. Y este pastor nos recuerda que el crecimiento espiritual es esencial en nuestra vida cristiana. No podemos quedarnos en el mismo lugar. Entonces, ¿qué es lo que nos está impidiendo crecer? Sé que en este tiempo nos enfrentamos a tantas cosas, el auge de la tecnología, el auge de la ciencia, pero uno de los propósitos del enemigo precisamente es que nos estanquemos en nuestra vida espiritual. Es que no haya compromiso, no haya consagración. Y hoy en día cualquier cosa es una excusa a la hora de crecer espiritualmente. Y lastimosamente metemos como excusa bendiciones que Dios nos ha dado para no crecer en la vida espiritual. Y entonces ya ponemos de excusa el trabajo, ya ponemos de excusa los hijos, los nietos, ya ponemos de excusa el negocio, ya ponemos de excusa tantas situaciones. Entonces vamos a ver algunos enemigos que impiden nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuántos están listos? Pregúntale al hermano, ¿está listo? Vamos a ver. El primer enemigo del crecimiento espiritual es el pecado no confesado. Ese es el primer enemigo, el pecado. Es un obstáculo en nuestra vida. Isaías 59:2, mire lo que dice la palabra del Señor. Dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? Para no oír. El pecado es una de las cosas que impiden nuestro crecimiento espiritual. Cuando nosotros como cristianos vamos a la iglesia, pero seguimos pecando deliberadamente. Cuando a pesar de que vamos a la iglesia, pero seguimos con los mismos hábitos pecaminosos y ya se ha convertido en algo normal. Es tan fuerte esto porque somos cristianos y para algunos la mentira es normal, ¿no, pastor? Es que toca mentir, pastor. O problemas de la lengua, todavía siguen con tantas cosas y el pecado impide que crezcamos espiritualmente. El pecado no confesado es una barrera oculta que separa a los creyentes de la presencia de Dios. Le pasó a Adán y Eva cuando pecaron, fueron echados del huerto del Edén y hubo un estancamiento en ellos. Hay un escrito del pastor John Owen que si usted lo puede mirar en internet, que se llama La mortificación del pecado. ¿Cómo se llama? Yo le invito para que lo lea. Es un sermón extenso pero muy edificante. Él dice lo siguiente. Él dice: pon a muerte el pecado y no dejes que reine en tu vida. Porque el pecado inactivo, oculto en el corazón, es una de las principales causas de la muerte espiritual. ¿Qué pecados tú estás permitiendo en tu vida que te están alejando de Dios? ¿Qué pecado tú estás permitiendo en tu vida que te están estancando espiritualmente? Quizás algunos luchan con problemas de la mente, con problemas de la lengua, quizás con pornografía, quizás con tantas cosas que quizás eso está impidiendo que tú crezcas en tu vida espiritual. El pecado, cuando no se confronta y se elimina, cuando no se confiesa, paraliza nuestra vida espiritual, y entre más peques y practiques ese pecado, tu conciencia comienza a cauterizarse, como dice el libro de Romanos. Cuando tú pecas deliberadamente, la conciencia se cauteriza y ya no tienes hambre por lo espiritual. Y ya no tienes ganas de ir a la iglesia. Y ya no tienes ganas de ir al grupo familiar.
Y entonces comienza a haber un estancamiento. Cuando hay pecados que nosotros todavía permitimos en nuestra vida, eso hace que nos estanquemos en nuestra vida espiritual. Eso se ve en la Biblia en muchos ejemplos. Por ejemplo, David. ¿Se acuerda del pecado de David? ¿Cuál fue el pecado de David? Pues él pecó. Pues se acostó con una mujer, luego mandó a matar al esposo. Pero lo tremendo de David es que él no confesó el pecado. ¿Se acuerda que él lo ocultó? Él lo hizo calladito por allá sin que nadie se dé cuenta. Y como era el rey, pues tenía los medios para ocultar lo que había hecho. Pero lastimosamente, entre el cielo y la tierra, no hay nada oculto. Y usted ya sabe lo que pasó. Primero, que el chistecito le salió caro, quedó embarazada la mujercita esta, ¿verdad? Quedó embarazada. Segundo, que no, es que cuando uno empieza a pecar, uno empieza a inventarse unas películas, ¿sí o no? Porque él se acuesta con Betsabé, que no era su esposa. Esta muchacha viene y dice que tiene embarazo. Tranquila, yo resuelvo eso. Manda a llamar a Urías, que era comandante del ejército de él. Lo manda a llamar y le dice: mi hijito, pues yo te traje para que pases unos días con tu esposa, ¿verdad? Pues ¿cuál era el plan? Que él pues vaya y le haga la vuelta a la esposa para que luego le diga que era hijo de él. ¿Sí o no? Ese era el plan. Pero ¿qué pasó? Este hombre era muy leal y dijo: no, señor, ¿cómo se le ocurre que yo voy a estar aquí disfrutando de mi esposa mientras mis hombres están en el campo de batalla? Y no, y se quedó ahí en las puertas del palacio y no fue con la esposa. Tremendo, ¿no? Entonces David, cuando uno empieza a pecar, uno se vuelve bien astuto, ¿no? Entonces David dijo: no, entonces ven, te invito a comer y tomemos vino. Y lo emborrachó. Entonces dijo: no, ya borracho, segurísimo que... Pero llegué hoy y se quedó dormido el berriondo ese. Se quedó dormido. Y no le salió la jugada. Entonces, ¿qué dijo? No, pues mándelo a la guerra y cuando vayan a atacar, déjelo solo. Déjelo solo para que lo maten. O sea, imagínese el pecado para poder ocultarlo a lo que nos lleva. Usted comienza a imaginarse cosas, usted comienza a hacer cosas. Y claro, el pecado comienza a dañar tu vida espiritual. Y un pecadito te lleva a otro pecado. Y a otro pecado. Y a otro pecado. Por tratar de tapar y te comienzas a envolver. Eso es como una bolita de nieve que comienza a rodar y se hace más grande y luego es insostenible. Y eso te estanca en tu vida espiritual. Y luego viene el profeta Natán. Mire, David no iba a confesar su pecado. Por él lo iba a mantener oculto. Pero Dios saca todo a la luz. No creas que lo que tú estás haciendo en oculto nadie se va a dar cuenta nunca. Dios es experto en sacar a la luz lo que tú pretendes esconder. Así que llega el profeta Natán y le comienza a contar una historia. ¿Se acuerda de la historia? Bueno, no se la cuento porque usted ya la sabe. Bueno, se la cuento, ¿no? La historia que le comenzó a contar Natán fue la siguiente. Le dice: mira, te voy a contar una historia. Había un hombre que tenía muchas ovejitas y había otro hombre que tenía solo una ovejita. Entonces un día este hombre que tenía muchas ovejitas se robó la ovejita que tenía el hombre que tenía solo una ovejita, se la robó y se la comió. ¿Tú qué dices que debemos hacer con este hombre que hizo eso? Y David, ¿qué dijo? Que lo maten. Y Natán, ¿qué le dijo? Pues ese hombre eres tú. Y ahí Dios destapa todo. ¿Sí? Ese hombre eres tú. Tú hiciste eso con Urías. Y ahí Dios hace que se destape ese pecado, eso que comenzó a hacer. Y ahí viene el arrepentimiento. Y en el Salmo 51:10 luego David dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio
y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y viene el arrepentimiento, pero Dios tuvo que destapar el pecado. Dios muchas veces te destapa tu pecado para que comiences a hacer las cosas bien, porque de lo contrario vas a terminar mal. Y Dios es misericordioso de que nos da oportunidades cada mañana. ¿Dice amén? Entonces, para crecer espiritualmente, debemos examinar nuestras vidas a la luz de la palabra, a la luz de las Escrituras, y preguntarnos, ¿hay algún pecado que estoy permitiendo en mi vida que me está separando de Dios? Hay cosas, hay prácticas todavía en mi vida que estoy haciendo mal y están dañando mi vida espiritual. Es vital acudir a Dios en oración y confesar nuestros pecados para restaurar nuestra relación con Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ese es el primer enemigo en cuanto a nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuál es el primer enemigo? El pecado no confesado. Sí, el pecado que todavía practicamos aún siendo cristianos. El segundo enemigo de nuestro crecimiento espiritual es el amor al mundo. Esto sí es muy fuerte. Este es el rival de la fidelidad de Cristo, el amor al mundo. Primera de Juan 2, del 15 al 17, mire lo que dice la palabra del Señor. Dice así. ¿Cómo comienza diciendo? Mire eso. Dice, no améis al mundo, pero no solo al mundo, dice, ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué le parece esa introducción de ese pasaje? ¿No debemos amar qué? Al mundo. Ni tampoco. ¿Y cuáles son las cosas que están en el mundo? ¿Ah? No amen el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Siga. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Siga. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mire, el amor al mundo es una tentación constante para los cristianos. Amar las cosas de este mundo, amar las riquezas más que a Dios, amar la posición, amar el estatus, amar la fama. Y el Señor dice, no amen las cosas del mundo. Eso no va a llenar sus almas. Algunos piensan que el dinero va a llenar sus expectativas o que la fama va a llenar sus expectativas, y no es así, y el Señor lo sabe. Por eso Él dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Alguien decía, el amor al mundo es la raíz de todas las enfermedades espirituales. Pero también el amor al mundo es la raíz de todas las preocupaciones del alma. ¿El amor a quién? ¿Por qué? Porque el amor al mundo nos aparta del corazón de Dios y nos lleva a aferrarnos a las cosas temporales, a las cosas de esta tierra. El amor al mundo bloquea el amor de Dios en nuestra vida. Jesús mismo dijo en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores. Nadie, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios. Es imposible tener un corazón dividido entre Cristo y el mundo, no se puede. Un ejemplo práctico de eso está en Lucas 18. Hemos estado hablando de este hombre, pero quiero volverlo a retomar. En Lucas 18 se habla del joven rico. ¿Se acuerda del joven rico? Sí. El joven rico es un claro ejemplo de cómo el amor al mundo frena nuestro crecimiento espiritual. Porque
el joven rico, aunque él tenía una inclinación a seguir a Jesús, su apego a las riquezas lo mantuvo estancado en su vida espiritual. Amaba las riquezas más que cualquier otra cosa. Mire, si él hubiera hecho lo que Cristo le dijo que hiciera, hoy estuviéramos contando otra historia. Quizás estuviéramos hablando del apóstol número 13, porque este joven rico le dijo: Señor, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Ama a tu prójimo, haz esto, haz esto. Y el joven rico dijo: ya, todo eso hago, Señor. Dime otra cosa que debo hacer. Pues ve y vende todo lo que tienes y luego sígueme. ¿Y él qué dijo? No. Este joven tenía otras prioridades. ¿Cuántos de nosotros comenzamos a colocar las bendiciones de Dios como prioridades y comenzamos a alejarnos del Señor? ¿Cuántos de nosotros actuamos como el joven rico, que comenzamos a decir: no, Señor, es que mi trabajo, no, Señor, es que mis hijos, no, Señor, es que esto, no, Señor, es que mis ocupaciones, no, Señor, y comenzamos a sacar un resto de excusas para no crecer en nuestra vida espiritual? El amor al mundo puede manifestarse en el deseo de tener más posesiones, en el deseo de buscar la fama o vivir de acuerdo a las expectativas de la sociedad. Yo le hago una pregunta en esta mañana: ¿en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestra energía y nuestros recursos? ¿En qué? Porque la Biblia dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. En donde tú más inviertes tu tiempo, tu energía y tus recursos, ahí está tu corazón. Tu tiempo, tu energía y tus recursos están en Dios. ¿Tu prioridad es Dios y su obra? Porque yo le digo algo que siempre dice nuestro pastor Javier Arango: por lo único que vale la pena vivir es para servirle a Dios. Por lo único. Las otras cosas son pasajeras. Las otras cosas son efímeras. A veces nos esforzamos tanto por esta vida terrenal que a la verdad no vamos a llevarnos nada. Que a la verdad, como dijo Job: desnudo salí de mi madre y desnudo me iré. ¿Verdad? Y esa es una realidad, y nos esforzamos tanto por lo terrenal y descuidamos lo realmente importante, que es nuestra vida espiritual. Estamos buscando más la aprobación de Dios o la aprobación del mundo. Estamos buscando más la posición en el mundo o la posición en el reino de Dios. ¿Qué es más importante para ti? ¿Qué es más importante para ti? ¿Es más importante Dios? ¿Es más importante su obra? Porque hay personas que se han estancado espiritualmente porque comenzaron a tener otras prioridades. Hay personas que ya llevan muchos años en la iglesia y están estancados porque se desenfocaron de sus prioridades. Porque comenzaron a tener una vida cristiana rutinaria. La vida espiritual no puede prosperar cuando estamos más enamorados del mundo. La llamada de Cristo es a renunciar a esas cosas y seguirlo. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pedro le dijo al Señor Jesucristo: Señor, ¿qué recibiremos nosotros que hemos dejado todo por ti? ¿Se acuerda? ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Aquellos que hayan dejado casas, esposas, familia, hijos, aquellos que han dejado todo por mí para seguirme, recibirán 100 veces más en esta tierra y en el mundo venidero. ¿Qué le parece eso? Así dice la Biblia. Entonces, Dios promete que aquellos que lo siguen, que aquellos que realmente se consagran, que aquellos que realmente comienzan a vivir para Dios, Dios promete grandes bendiciones para ellos.
¿Cuántos creen eso? Pero a veces no, nosotros nos afanamos por las otras cosas. Y estamos estancados en nuestra vida espiritual. A ver, vamos por partes. ¿Cuál es el primer enemigo? Pecado oculto. Segundo enemigo, amor al mundo. Tercer enemigo, la falta de discipulado. Mateo 28, del 19 al 20, dice lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire, la falta de discipulado. Yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué está pasando que cuando tenemos fiesta del nuevo, llegan 3 personas, la iglesia no está comprometida? ¿Qué está pasando con eso? Y el Señor me llevaba a este pasaje bíblico. Y este pasaje bíblico dice, por tanto, id y hacer discípulos. Pero hay algo importante que debemos comprender. Que para yo ir y hacer discípulos, yo primero tengo que ser discípulo. Porque no puedo ir y hacer discípulos si yo todavía no soy un discípulo, no soy un hombre consagrado, una mujer de testimonio, una mujer y un hombre que viven para Cristo. No se puede. Y el discipulado es esencial para el crecimiento espiritual. Alguien decía, la gracia no se puede sembrar en un corazón que no está preparado. Pero la gracia se puede cultivar en un corazón que busca instrucción y la edificación en la palabra de Dios. El problema es la falta de discipulado en cada uno de nosotros. Y cuando no somos discípulos de Cristo, entonces comienza a haber un estancamiento en nuestra vida espiritual. Mire, Dios ha puesto pastores, Dios ha puesto maestros, Dios ha puesto evangelistas para la edificación de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Para que la iglesia sea edificada y comience a crecer. La Biblia dice que Dios ha puesto maestros, evangelistas, pastores para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero si nosotros no nos disponemos a ser discípulos, si no nos disponemos a ser discipulados, no podemos crecer de manera saludable en nuestras vidas. Por eso yo le invito que si usted es nuevo, busque activamente en esta iglesia ser discipulado. Vaya a las clases de discipulado los días lunes que nos tomamos un café a las 7:30 de la noche y compartimos la palabra y aprendemos. Si usted no se expone a la palabra de Dios, no puede ser un discípulo. Busque activamente instruirse, no se quede estancado. Si el Señor Jesucristo crecía en conocimiento, pues nosotros también debemos crecer en conocimiento. ¿Dice amén? Busque participar en la comunidad de creyentes. Asista a estudios bíblicos. Participe en los grupos familiares. Haga parte de los grupos familiares, porque solo así va a poder crecer como discípulo del Señor. Compartiendo con otros creyentes. Busque a un mentor que lo guíe, que lo ayude a crecer en su vida espiritual. Y aquí hay líderes, y aquí hay hombres y mujeres de Dios que pueden ayudarlo a crecer. Pero tenemos que disponernos. Yo le decía en la mañana, si yo les pregunto aquí, ¿cuántos de los que están aquí son creyentes? Todos van a decir, amén, ¿verdad? Y hasta el diablo por ahí diría, amén. Porque la Biblia dice en Santiago 2 que el diablo cree y tiembla. El problema es que usted cree y ni tiembla. No tiene ni temor de Jehová.
por lo menos el diablo cree y le da miedo de Dios. Algunos creen, pero ni miedo de Dios tienen. La pregunta no es si somos creyentes. La pregunta es si somos discípulos. Esa es la pregunta que usted debe hacerse. ¿Realmente soy un discípulo de Cristo? ¿O solamente soy un creyente? Dios quiere usarnos como instrumentos en sus manos. A cada uno de los que estamos aquí. El Señor no llamó a la iglesia a ser creyentes. El Señor llamó a la iglesia a ser discípulos. Si usted quiere ser un creyente nada más, pues en la iglesia tradicional hay muchos de ellos. Y si usted está en la iglesia cristiana y no se va a comprometer como Dios quiere que lo haga, pues simplemente se cambió de religión. Porque Dios te llamó para que tú te comprometas con Él. Y el más beneficiado de comprometernos con Cristo somos nosotros. ¿Usted me está comprendiendo? Y es ahí donde entonces debemos convertirnos en sus discípulos y servir en la obra del Señor y hacer la tarea que Dios nos ha mandado a hacer. Y ya creo que se nos acabó el tiempo. A ver. Uy, ya mismo. Vamos por partes. Primer enemigo espiritual: pecado oculto. Segundo, el amor al mundo. Tercero, la falta de discipulado. Que tú no te conviertas en un discípulo del Señor. Ese es un problema. Cuarto, y ya este es el último. Cuarto enemigo de nuestro crecimiento espiritual es la falta de oración y comunión con Dios. Es un tema que usted lo conoce muy bien. Antes, en el tiempo de antes, se decía que en la información estaba el poder, ¿verdad? Hoy ya no. Hoy ya en la información no está el poder, porque todos tienen acceso a la información. ¿Sí o no? Hoy en día el poder está en poner en práctica lo que sabemos. Hay muchas personas en la iglesia que saben muchísimo de la oración, pero no lo hacen. Saben muchísimo de la oración, pero a la semana póngale que de pronto unas 2 veces oran. Unas 2 veces se arrodillan a buscar a Dios. Estamos en un tiempo muy peligroso donde sabemos mucho y hacemos poco. Donde no ponemos en práctica lo que ya sabemos. Y la falta de oración y la comunión con Dios es un enemigo que puede matar nuestra vida espiritual. Lucas 5:16, mire lo que dice la Biblia. Mas él se apartaba a lugares desiertos. ¿Y qué hacía? ¿Y de quién está hablando este pasaje? De Cristo. Mas él se apartaba. Iglesia, debemos seguir el ejemplo del Señor Jesucristo y apartarnos más a menudo a buscar a Dios. Mire, Jesús cuando estaba con los discípulos, los dejaba solos y se iba a buscar a Dios. Hay momentos cuando estamos con nuestra familia que lo mejor que podemos hacer es dejarlos solos e ir a buscar a Dios. En una ocasión estaba con más de 5,000 personas en el desierto, les dio de comer, les dio la palabra. Y en un momento exitoso como ese, uno diría, wow. ¿Imagina uno como pastor tener 5,000 personas ahí escuchándolo? No. Espera que se acabe para ver si le dan una ofrenda. No, mentira. No, pero imagínense, es un momento exitoso, pero más sin embargo, en ese momento de éxito, el Señor Jesús dejó a las multitudes y se apartó a buscar a Dios. Y eso es lo que a nosotros nos está haciendo falta. A cada uno.
La vida de oración es la que sostiene nuestro crecimiento espiritual. La vida de oración. Me asombra de que hay muchas personas que vienen y me dicen, pastor, es que Dios me dijo, y ni oran. Y de verdad que es así. Ni oran y que es que Dios me dijo. Es preocupante. El pastor John Bunyan, el autor de El progreso del peregrino, que le animo que si no ha leído el libro lo lea, o si no quiere leer y no le gusta leer, mire la película, pues. ¿Sí? El progreso del peregrino. Para mí es una de las mejores películas. Con mi hija la vemos, yo no sé cuántas veces ya la hemos mirado. Está en muñequitos y está en humano. Si a usted le gusta muñequitos, nosotros la miramos en muñequitos. Pero se llama El progreso del peregrino. Pero si puede leer el libro, mejor lea el libro, porque hay detalles más chéveres. Y esa película es súper chévere porque muestra cuál debe ser el camino del cristiano. Le enseñan unas cosas, pero súper chéveres. Pero John Bunyan escribió esto: la oración es la llave del cielo, pero la fe es la llave de la oración. Cuando usted ora, algo pasa. Y cuando usted va a la oración, es porque tiene fe de que Dios puede ayudarlo. Por eso debemos tener la oración como el alimento de todos los días. Entonces, Cristo nos mostró la importancia de la oración en su vida terrenal, retirándose frecuentemente para buscar y para orar y para tener comunión con el Padre. El Señor Jesús dijo en Mateo 26:41, mire lo que le dijo a Pedro en un momento: velad y ¿qué? Velad y orad, ¿para qué? A ver, le digo esto: ¿cuál es la clave para no caer en tentación? Le vuelvo a preguntar: ¿cuál es la clave para no entrar en tentación? Orar, velar y orar. Mire, esta historia de Mateo 26 es chévere porque el Señor Jesús invita a los discípulos, les dice, vamos al huerto, y los lleva a orar, ¿no? Y les dice, oremos, y Él se adelanta un poquito, y yo les contaba esto a los de las clases del Café con Jesús, y Él se adelanta y ora una hora y se devuelve y encuentra a los discípulos, ¿qué? Dormidos. Él los despierta y les dice, velad y orad para que no caigas en tentación. Jesús se adelanta otro poquito, vela, ora otra hora, se devuelve y ¿qué los encuentra? Durmiendo. Los despierta otra vez se adelanta, ora otra hora y se devuelve y ¿qué los encuentra? Durmiendo. Y en esas, ¿quién llega? ¿Quién llega? Judas con los soldados. Y entonces Pedro, ¿qué hace? Sacó la espada y cortó oreja. ¿Qué le había dicho el Señor Jesús antes? Velad y orad para que no caigáis en tentación. Hoy va a pasar algo, y si no oras, vas a caer en tus impulsos. Vas a caer en pecado. Y a veces sabemos esto, pero no lo hacemos. Y es tan, ¿qué le digo? El Señor es tan específico, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne cae. Tenemos que estar alertas, tenemos que practicar lo que ya sabemos. La oración es la guardia del alma contra el pecado y el estancamiento. Yo le decía a los de sanidad, a los de Café con Jesús, les decía, comiencen a tener una vida de oración. Comiencen a orar.
Y yo le invito a usted que comience a hacerlo. Y comience a hacerlo de a poquitos. Pero hágalo todos los días. Usted diga, todos los días voy a orar 5 minutos. Pero hágalo. Y todos los días arrodíllese a buscar a Dios 5 minutos. No sabe la gran bendición que va a venir a su vida. No sabe la gran fortaleza que va a haber para usted. Pero tenemos que comenzar a hacerlo. Si no estamos orando, no estamos creciendo. La oración es la herramienta que mantiene nuestra relación con Dios viva y activa. Por eso, cada día aparte tiempo para orar. Cada día aparte tiempo para escuchar a Dios en su palabra. Cada día aparte tiempo para interceder por sus propias necesidades, pero también por las necesidades de otros. Cuando usted y yo oramos, estamos cultivando el terreno de nuestro corazón para que Dios pueda hacer crecer su obra en nosotros. Pero es importante que nos dispongamos. Un estudio científico dice que cuando un cristiano lee la Biblia y ora unas 2 veces a la semana, no pasa nada. 3 veces a la semana, no pasa nada. 4 veces a la semana, no pasa nada. Pero cuando un cristiano ora y lee la palabra del Señor todos los días, algo pasa en su espíritu. Somos menos propensos a la depresión. Somos menos propensos a la ansiedad. Y Dios sabía eso, por eso Él nos habla tanto de la oración. El apóstol Pablo dice, orad sin cesar. ¿Orad cómo? Sin cesar en todo momento. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta todas estas cositas en nuestra vida. Porque el crecimiento espiritual no ocurre por accidente. Algunos quisieran que fuera así, ¿sí o no? Algunos vienen a la iglesia con esa mentalidad, ¿no? Algunos quisieran que voy a ir hoy a la iglesia y que Dios tuviera una varita mágica y que te tocara. Ya desde hoy vas a empezar a consagrarte como nunca antes. Y todos quisieran que fuera así, pero no es así. El crecimiento espiritual no ocurre de esa manera. El crecimiento espiritual implica morir a nosotros mismos, implica sacrificarnos, implica hacer muchas cosas. Y yo sé que ahí ese pedacito es el que no nos gusta. Pero si yo sé que eso es de bendición para mí y para mi familia, pues yo lo voy a hacer. Porque vivir una vida de facilidad no tiene sentido en realidad. Alguien decía, ay pastor, pero es que ser cristiano es andar reprimiéndose todo el tiempo. Claro. Porque si tú haces lo que tus deseos te dictan, vas a terminar mal. Vas a terminar muerto o en una cárcel. Claro que tenemos que reprimirnos y no ceder a los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Si sigues comiendo chunchullo todos los días, pues vas a... no, aunque el chunchullo dicen que es bueno. Por allá me dijeron, ¿no? ¿Qué es que hace esa cara? ¿No le gusta? Uy, no. O si sigue comiendo azúcar todos los días, pues va a terminar mal. Y sigue comiendo pan todos los días, pues va a terminar mal. Tenemos que reprimirnos si queremos tener vidas saludables. Asimismo, en la vida espiritual. ¿Alguien me está entendiendo? Si usted quiere avanzar
Hay enemigos activos que buscan detener nuestro avance, nuestro crecimiento espiritual. El pecado no confesado, el amor al mundo, la falta de discipulado y la falta de oración. Son enemigos. Y como creyentes debemos estar conscientes de esos enemigos y luchar activamente contra ellos. ¿Cuántos dicen amén? Un pastor decía: no hay tal cosa como una vida cristiana sin crecimiento. Si no estás creciendo, entonces estás perdiendo lo que se te ha dado, y ahí hay un problema. Porque no estamos solos en esta lucha. La Biblia dice que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos es el mismo Espíritu que está en nosotros. Y Él nos ayuda desde adentro. Un psicólogo nos da consejos, yo te doy consejos, pero no puedo meterme en ti para ayudarte. Pero bendito sea el Señor, que por medio de su Santo Espíritu, Él nos ayuda para consagrarnos más a Dios. ¿Dice amén? Entonces confesemos nuestros pecados, renunciemos al mundo, a sus placeres, busquemos ser discípulos del Señor, dediquemos tiempo a la oración y a su palabra, y solo así experimentaremos el crecimiento que Dios ha planeado para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Que cada uno podamos decir lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 3:12, y es impresionante lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice: no es que ya yo lo haya alcanzado. ¿Usted cree que el apóstol Pablo era un hombre que estaba creciendo espiritualmente? ¿Usted cree que el apóstol Pablo era un hombre consagrado, entregado a Dios? ¿Sí o no? Sí, pero mire lo que él dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. ¿Sino que qué? Prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Él está diciendo en pocas palabras: no he llegado ya, pero prosigo hacia la meta. Yo le invito, iglesia, para que comience a analizar su vida frente a esto. Porque Dios anhela que tú crezcas en tu vida espiritual. Porque en la medida en que tú crezcas en tu vida espiritual, todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué no se coloca sobre sus pies y vamos a orar en esta mañana?